Una lechuza ronda nuestra casa de abrigo. Por las noches se posa en el ocal que crece frente al huerto. Esa palabra, ocal, es una abreviatura de ocalito, que es una deformación a su vez de eucalipto. En una rama alta del alto árbol, la lechuza repite su monótono A la gente del rancho esa canción le suena a amenaza. Yo la oigo como un lamento de melancolía. Compadezco a esta criatura de la noche tan calumniada y por lo mismo tan temida. O tan temida y por lo mismo tan calumniada. Dicen que es una bruja con vestido de ave y que su canto anuncia la desgracia. Yo no lo creo, y en el silencio nocturno, apagadas todas las luces de la casa, escucho el dolorido Triste, muy triste es la canción. Y a mí me gustan las canciones tristes. Este es uno de los textos breves, concisos, muy poéticos que contiene este libro. Este libro que escribe Armando Fuentes Aguirre y que ha titulado Don Abundio, el del potrero. Esa ambientación rural del área campirana, en donde por ahí tiene una casa Armando Fuentes Aguirre, conocido como Catón, y del que escribe textos breves. Bueno, pues este libro es para uno de ustedes. ¿Cómo se lo pueden llevar? Pues ya saben, participando en el juego de palabras, llamándonos para alguna sugerencia, algún comentario, lo que ustedes quieran. Toda participación entraría para que ustedes participen en esto. Y además les anticipo que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Siempre emociona saber que ustedes están allá en su mesa. Ya estamos nosotros también preparados aquí en la nuestra. Y el tema de hoy pues va a ser hablar de palabras extravagantes, frases extravagantes que tienen un origen curioso. Vamos a irlas viendo poco a poco. Pero antes, pues para que usted se vaya preparando y vaya participando en la oportunidad de llevarse este libro de Catón, pues tenemos el juego de palabras. Esta vez usted va a encontrar 4 palabras, así, intercambiando el orden de las letras, 4 palabras que son nombres de mujer. Así que creo que puede que esté fácil. Vamos a ver el juego de palabras y ahorita regresamos. Adelante. Bueno, pues a ver, ya sabe, llámenos al 8120-8865, ahí vía voz, 2020-8865 con su prefijo. Y en el WhatsApp, aquí, ahí están en pantalla los números. Ya sabe que el WhatsApp es solamente para texto. A veces me marcan y me disculpan, pero no me es posible aquí contestar. Puro texto. Bueno, pues espero su participación y vamos a entrarle al tema. Va a ver que va a estar interesante porque cada vez que las palabras nos muestran sus historias, algo pasa. En esta ocasión nos vamos a apoyar de un sitio en internet, en YouTube, de una chica que se presenta su sitio como que lo sepa Edmundo, jugando con esa frase que lo sepa el mundo, pero ella dice Edmundo. Y de ahí, de unas historias que ahí nos ha contado, pues hemos tomado algunas. Vamos a empezar con la primera. La primera es la palabra chotear. No sé si usted se acuerda de esa palabra que dice, ay, no, esa canción ya está muy choteada, o esa frase ya está muy choteada, y otras acepciones que le damos por allá a la palabra. Pero bueno, dejémonos que nos los cuente esta historia, que lo sepa Edmundo. Adelante con la palabra chotear. Que lo sepa Edmundo trae para ti Léxico de México.
chotear. La palabra chotear en México era muy usada en los 90s, por lo menos en mis épocas, que eran por allá de los 90s. ¿Qué? No. ¿Sí? Sí, soy de los 90s, ¿y qué? Bueno, ya pues, ¿no? Y significaba ser mofa o burla de alguien. Pero, ¿de dónde viene la palabra chotear? En México es súper común escuchar la palabra choteado para definir algo que se ha repetido en exceso, llegando a provocar hasta el cansancio o poco entusiasmo ante algo. Por ejemplo, los discursos políticos están muy choteados. Lo mismo aplica para alguna canción o alguna moda que ya vivió sus mejores tiempos. Pero, ¿qué nos dice el diccionario de la lengua española? Dice que esta palabra proviene de choto, que es una cría de cabra o ternero. Es una onomatopeya del ruido que se hace al mamar, con el sufijo ear, formado de verbos que indica hacer que sea o hacer que haya, como en los verbos menear, chismear, husmear. Este sufijo parece derivar del latín vulgar idiare y a su vez del griego isaín, que significa hacer que o volverse. Sin embargo, en América Latina, el verbo chotear es poner en ridículo, hacer una broma de algo, quitar la credibilidad o el atractivo a algo por el exceso de uso, decir chismes o donaires, o como choteado, que es un asunto tratado varias veces y con escasa seriedad. No pongas esa canción, está muy choteada. O choteador, referido a alguien que gusta de hacer bromas gastadas. Ay, ¿qué sale el choteador? A animar la fiesta. Chotear, también recordemos que es hacer guasa o bromas. Pitorrearse, pues, de algo o de alguien. Vulgarizar o utilizar en demasía hasta perder la respetabilidad. Ya chotearon la canción de Shakira. Que lo sepa Edmundo trajo para ti Léxico de México. Bueno, interesante, ¿verdad? Este verbo que yo creo que todos lo escuchamos, si no es que también lo usamos alguna vez. Creo que poco a poco ha venido cayendo en desuso. Pero miren, sobre lo dicho, yo creo que yo puedo agregar otra cosa que también creo que es interesante, porque como escucharon ustedes ahí, la raíz de esta palabra, de este verbo, es el que en el español antiguo a los becerritos o a las cabras chiquitas, a los chivitos, los conocían como chotos, por el ruido que hacían al estar alimentándose de la mamá. Chot, chot, chot. Bueno, otra cosa adicional es que de esta misma origen, es la palabra chota, que algunos usan para referirse a la policía, así en lenguaje muy coloquial. Aguas, ahí viene la chota, tengan cuidado. Porque en origen las chotas le decían en el ambiente delincuencial a aquellos que eran los soplones. Decían, no, mira, ya se fue a chotear, o sea, ya fue como diciendo a berrear. Berrear es otro verbo que se asocia al sonido que hace un chivo, berrear, el be. Entonces chotear, pues, era el chota, el que iba a berrear, o sea, iba a delatarnos con la policía desde el punto de vista delincuencial. Y de ahí quedó que chota era el del que había que cuidarse cuando eras un delincuente. Luego pasó a ser la policía. Entonces, bueno, ahí se completa ya esta palabra. Pero hay más, tenemos otra interesante, que esta no es una palabra, es una frase, que es así, todos la hemos usado, la hemos oído. Cuando alguien está llorando y que no nos parece sincero, decimos, ay, mira, puras lágrimas de cocodrilo. Bueno, pues también, que lo sepa Edmundo, nos tiene una historia para lágrimas de cocodrilo. ¿La escuchamos? Que lo sepa Edmundo trae para ti Léxico de México. Lágrimas de cocodrilo.
El llanto de aflicción de cocodrilo es una invención del hombre para poner en palabras o propios sentimientos. Verdad es que el saco lacrimal de estos hostiles a lo líquido, que bien puede ser considerado llanto, pero este no es resultado de la tristeza, sino del esfuerzo. Por carecer de aparato masticatorio, el cocodrilo no puede reducir a trozos su bocado, que llega a veces al tamaño de un cordero o de una persona. La dificultad para tragar lo obliga a forzar el máximo de las fauces y los músculos de la cabeza. Esa congestión tremenda es la causante de tal escenario. La acción de llorar mientras se devora con ferocidad una presa ha sido tomada como arquetipo de hipocresía. Una fábula, como tantas que dejan mal parados a los bichos que nos rodean, y que se aplique con mucha propiedad a algunos de los seres humanos. Que lo sepa Edmundo trajo para ti Léxico del léxico. Lágrimas de cocodrilo. Pues ya ven, esas lágrimas que no son de tristeza, sino que son por el esfuerzo a la hora de masticar. Pues sí, buena metáfora para cuando salen esas lágrimas que son fingidas. Y si acaso yo puedo agregar a esto que la palabra cocodrilo tiene su interés, fíjense. Esta palabra nace en el griego. En el griego le llamaron, fíjese cómo es, crocodrilo. Crocodrilo, son dos palabras. Croco significa piedras, guijarros, peñas, y drilos en griego significaba algo así como gusano. O sea que literalmente crocodrilo era como gusano de las piedras. Pero ¿saben qué? La palabra no la usaban para el animal que vimos hace rato. Ellos le llamaban así a lo que ahora nosotros le llamamos lagartijas, porque estaban generalmente paradas en las piedras. Decían, mira, un gusano de piedras, de piedras, pero en el sentido de que ahí se posaban. Crocodrilos. Luego ya en latín se toma esta palabra, pero ya el crocodrilos como que ya se batallan para pronunciarlo y lo dejan en crocodilo. Y así es, así llegó al castellano la palabra crocodilo. Pero aquí como que le batallamos para pronunciarlo en español, bueno, allá en la península ibérica, y se invirtieron las letras, como que se les facilitó más decir cocodrilo en vez del crocodilo. Pues sí, traten de decir crocodilo y como que se traba la lengua. En cambio decimos cocodrilo y todo fluye plácidamente. Así es como se van evolucionando las palabras, porque no nos queremos complicar la vida para pronunciar. Bueno, vamos a hacer un inter, pero bueno, antes lo invito a que otra vez vea el juego de palabras y recuerde, aquí tengo ya listo el libro Don Abundio, el del potrero, con los textos de Catón, para que uno de ustedes se lo lleve si participa en el juego de palabras que vamos a ver a continuación. Adelante con el juego de palabras. Muchas gracias, ya empezamos a recibir sus mensajes aquí vía WhatsApp y seguramente también allá vía telefónica, que allá nuestra recepcionista está haciendo cargo de atender las llamadas. Bueno, pues sigamos con esta historia. Pero miren, antes de seguir con historias de palabras, aquí vamos a hacer un inter para... Ya ve que tradicionalmente se hace una recomendación literaria por parte de nuestra compañera Mariana García Luna, pero esta vez, miren, en sugerencia de uno de ustedes, concretamente de la señora Esther Segovia, quien nos mandó por ahí un recado,
nos decía que pues a ella le gustaría por ahí saber qué libros se le pudieran regalar a un niño. Y es buena pregunta porque casi todos los libros que aquí se recomiendan hasta ahorita pues han sido para lectores ya maduros. Pero sí es cierto, los niños también requiere que pensemos qué tipo de libro sería conveniente regalarles. Vamos, sería un disparate regalarles un ejemplar del Quijote a un niño de 8 o 10 años. Entonces hay que saber qué opciones hay. Bueno, hay muchas, pero en esta ocasión quiero recomendar una opción porque es una editorial que tiene ya muchos años, más de 40 años, ya especializada en editar y publicar libros para niños de acuerdo a la edad. Inclusive hay una muy interesante forma en que por un código de color el adulto puede saber para qué edad es apropiado comprar tal o cual libro. Vamos a ver, esta chica española nos va a explicar un poquito de estos libros de esta editorial que se llama Barco de Vapor. Vamos a escucharlo. Bueno, pues hola lectores. Hoy os voy a hablar de la colección de Barco de Vapor. Supongo que muchos de vosotros la conoceréis porque es una colección que lleva muchísimos años en el mercado y muchos de nosotros, de los niños de hace 40 años, hemos tenido libros de Barco de Vapor en nuestras casas. Para los que no la conozcáis, pues deciros que Barco de Vapor es una colección de libro infantil de SM, de la editorial SM, que como os digo cumple este año 40 años, que está dirigida a niños de 6 a 12 años aproximadamente. Pues las 4 series por colores que hay son la serie blanca, que sería un ejemplo, la Cenicienta Rebelde, que está dirigido a niños y niñas de 6 años aproximadamente, primeros lectores, ¿vale? Son unos libritos con muchos dibujos, letra grande. La segunda, por edad, sería la serie azul. Tenemos aquí un ejemplo, la Geometría del Faraón, que es para niños de más de 7 años. Los dibujos siguen siendo de colores, ¿ya? Lo que pasa es que la letra ya va siendo un poquito más pequeña y el número de páginas va creciendo. La siguiente serie sería la serie naranja. Aquí tenemos, mi nombre es Skywalker. ¿Skywalker? Pues aquí el ejemplo de mi nombre es Skywalker. Y esto es para niños y niñas de más de 8 años. El número de páginas va creciendo significativamente y la letra se va reduciendo y cada vez hay menos dibujos, aunque sigue siendo dibujo muy colorido, como veis por aquí. Y la última serie es la serie roja para lectores avanzados de más de 10 años. Aquí tenemos un ejemplo que es Un abuelo inesperado. Estos ya son libros serios, los dibujitos ya van reduciéndose, la letra ya es muy pequeñita. Son las principales diferencias. Los temas también van cambiando de una serie a otra, según la edad de los niños. Un libro que ha ganado este año el premio Barco de Vapor, en el año 2018, escrito por Puño, que es un dibujante reconvertido actualmente en escritor, y que cuenta la historia de Trog, que es una niña de una tribu, la tribu de los invisibles, bueno, pues que no se contenta con el papel que le ha dado su tribu por el hecho de ser mujer. Ella quiere experimentar, quiere descubrir el mundo, pues mucho más allá del papel que le tiene su sociedad asignado, ¿no? Y es un libro realmente bonito, que se lee muy bien, son capítulos muy muy cortitos y es un libro recomendable no solamente para niñas, sino también para niños. En fin, ahí yo creo que como síntesis, vaya a la librería, pregunte por la colección de la editorial Barco de Vapor y si se le olvidó esto del código de los colores, ahí consúltenlo con quien atienda la librería y seguramente lo va a orientar. De esa manera seguro que va a comprar un libro adecuado a la edad del niño. Y hay que hacerlo porque desde chiquitos desarrollan ese gusto por las letras. Bien, mientras nosotros continuamos con estas historias, y hay una interesante que todos la hemos escuchado cuando vamos a un mercado. Pásele, marchantita, 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 pásele, y en fin, esa palabra marchantita de pronto nos resulta extraña cuando la queremos analizar, pero también hay una historia que también nos va a contar aquí, que lo sepa Edmundo. A ver, adelante con Marchanta. ¿Qué va a llevar?
aunque ya no es tan popular, aún se sigue escuchando a la marchanta. Y es una palabra de uso muy popular por los vendedores en los mercados. Para dirigirse a las compradoras, generalmente usan el diminutivo marchantita o en masculino marchantito. La Real Academia de la Lengua nos dice que es una persona que comercia o una que suele comprar en una misma tienda. Todos pensaríamos que es una palabra muy mexicana, pues casi podemos oler en el mercado las palabras cuando te dicen ¿qué pasó, marchantita? ¿Qué va a llevar hoy? En realidad esta palabra no es mexicana, al punto que muchos creímos que venía del náhuatl o de alguna lengua indígena. Pero les tengo una noticia, no lo es. Viene del francés. Es justo la palabra francesa para decir mercader o mercante. Marchand. Y lo popularizamos en México justo en la época de Don Porfirio Díaz, que es cuando México estaba afrancesado. A inicios del siglo, la gran tarea era unificar a México, un país que por las guerras y las inestabilidades que había enfrentado desde su independencia, lo llevó a estar fragmentado. Porfirio Díaz tomó las riendas de la República desde 1876 hasta 1911, época en la que México floreció bajo el positivismo y el capitalismo, manejado por Manuel Dublán y José Yves Limantour. Esta época fue muy buena para México, ya que por primera vez la deuda externa había sido saldada completamente y existía un avance en materia de tecnología, entre muchas otras cosas. En las bellas artes hubo un impulso que llevó a realizar exposiciones mexicanas alrededor del mundo. Es así como el primer paso del afrancesamiento en México fue la llegada de las tiendas departamentales, las cuales buscaban parecerse a las grandes boutiques francesas. En especial, muchas de ellas traían modistas de París que confeccionaban ropa a la usanza francesa. En los lugares de comercio se comenzaba a escuchar la palabra marchand, y de ahí de marchand se dijo marchante y luego marchanta. Y así nació esta palabra que ahora todavía se escucha en los mercados populares, marchante. Y fíjense, tuvo que pasar por el francés para que agarrara esa forma, porque lo que no pasó por el francés y que viene directamente del latín, esa raíz merc, que la encontramos en muchas palabras, lo reconocemos en la palabra justamente mercante, marchante, mercante, fíjense cómo se parece mucho. Mercado, ahí está el merc, como una huella genética de la palabra. ¿Quieren otra? Mercadotecnia, también merc, todo tiene que ver con el comercio, casi comercio. Entonces, si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que es una raíz que se encuentra en varias palabras que usan este concepto. Mercancía, aquello que se comercia. Mercurio, ¿por qué Mercurio? Pues porque el dios Mercurio de la mitología se suponía que era el dios que se movía rápido y por lo tanto era el que andaba llevándole cosas a los dioses de uno a otro. Y por eso también es el dios que se asocia al comercio. En fin, y si quieren ir más allá, el miércoles, que es el día, ese día está dedicado al dios Mercurio. En fin, para que vean cómo se van haciendo estos arbolitos de palabras partiendo de una raicita, como que está ahí, como decíamos, como huella genética. Yo creo que alcanzamos rápidamente a ver de dónde viene la palabra capuchino. Así que, sin más, nos vamos a la historia. Que lo sepa Edmundo trae para ti bonito palabra. Capuchino. Capuchino tiene un origen italiano y alemán. Ese capuchino que nos tomamos y que nos sabe tan bien a media mañana viene de la palabra capuccio, que significa capucha, y cuya asociación se remonta al color marrón de los hábitos de los monjes capuchinos.
El color de sus túnicas fue probablemente la razón por la que este nombre se ha servido para bautizar este tipo de café tan popular. Por primera vez, marrón y no negro, además de una divertida raza de monos. La primera mención del nombre de esta especialidad cafetera tuvo lugar en 1790 en la Viena, Austria. Wilhelm Tissot escribió la receta para tomarse un exquisito Cappucciner Café. Nada parecido al de ahora, pero sin duda su antecesor. Un francés lo registró en Venecia en 1937 y la receta actual se ha ido perfeccionando desde mediados del siglo XX gracias a la influencia de las máquinas de café modernas. Atrás quedaron las claras de huevo batidas de la receta original. Un cappuccino ahora se compone solo de expreso y leche y no debería tomarse después de la comida. Ahora ya sabes algo más. Que lo sepa Edmundo trajo para ti Bonito Palabra. Cappuccino. Puchino. Hay una palabra que también daría tema para un buen rato, pero bueno, pues esto, el tiempo nos come. Así que apenas nos queda para ver otra vez más el juego de palabras. Así que póngase listo y participe. Adelante, juego de palabras. ¿Ha escuchado usted la palabra balmoreada? Lo más seguro es que no, fíjese, porque esta palabra no pertenece pues ya ni al diccionario ni a las palabras de esta época, porque esta palabra tuvo su vida en una época muy específica de la historia de nuestro país. Estamos hablando ya más o menos de la primera mitad del siglo XX. Y es una palabra de origen curioso, la palabra balmoreada, porque está unida a la historia de una mujer que no sé qué impulsos la llevaron a tomar una actitud que pues conmocionó a la sociedad de esa época en la Ciudad de México. Pero vamos a ver la historia primero y ahorita terminamos de comentar. A ver, vamos a ver la historia de balmoreada. No sé si la tengamos por ahí a la mano. Sí. Qué plácido se ve el México de 1926. Y qué bueno, porque ese mismo año irrumpió en la vida de la Ciudad de México un personaje extrañísimo, extravagante, atrabiliario, enamoradizo, atrabancado, peleonero, capaz de retar a duelo al primero que se le pusiera enfrente. Echaba por delante su grado de coronel de los tercios españoles y además abanicaba al mundo entero con fajos de billetes. Giraba cheques en oro y era capaz de comprar voluntades. Desde aquella esposa tentada a traicionar a su marido hasta militares que eran inducidos a pensar en el levantamiento. ¿Quién era este personaje? Pues ni más ni menos que don Carlos Balmori. Su tarjeta decía industrial. Se decía que tenía un palacio en Coyoacán y sus oficinas estaban desde luego en el edificio Balmori de la colonia Roma. Era capaz de llevar a cualquiera que se le pusiera enfrente al pánico más desaforado, a la rabia más profunda, al enamoramiento interesado más fulminante.
Pero de repente, la ilusión se desvanecía y en vez de don Carlos Balmori, gritón, mal hablado y majadero, aparecía una viejecita. Una señora que rebasaba los 60 años y que respondía al nombre de Conchita Jurado y que vivía en una vecindad de las calles de Cuauhtémoc. A ese tipo de engaños se les llamó balmoreadas. Se volvieron un asunto clásico en la década de los 20 y constituyeron una de las peculiaridades de esos maestros del engaño que se sumaban al fraude, al timo, a la trampa. Sí, fue una historia que se comentó mucho en esos años y ocurrencia de esta señora, fíjense, Conchita Jurado, que había sido una actriz en tiempos porfiristas, pero pues vino la revolución y esas cosas y esa sociedad, yo creo que ya estaba hambrienta de cambio de ánimos y ella empezó a hacer estas bromas y se iba haciendo como el club de las balmoreadas. Al que le hacían la broma, ya que se descubría todo, que lo habían convencido de que desertara de un partido político, algo por lo que le iba a dar el señor este que se hacía pasar por millonario. Entonces se integraba al club y él proponía al siguiente puerquito, así lo llamaban. ¿A quién agarramos ahora de puerquito? Y ya le hacían toda la trampa y así se iban divirtiendo. Duró mucho, luego ya cuando se supo, pues ya la palabra se empezó a popularizar. Ay, te hicieron una balmoreada, pero así como nació, una llamarada de petate, la palabra se apagó. Ahorita ya solamente queda en el recuerdo de la historia de esta mujer y en los libros y artículos de periódico que contaron estas historias. Bueno, no deja de ser interesante, hay palabras de todas. Y esto nos lleva también a aprovechar, pues ya que eran bromas, preguntarnos, ¿y la palabra broma de dónde vendrá? También es interesante, ya pues la palabra broma es así, la usamos prácticamente a diario y es sorpresivo saber de dónde viene. Vamos a ver el origen de la palabra broma. Adelante con broma. Que lo sepa Edmundo trae para ti. Bonito palabra. Broma. Utilizamos el término broma para describir el acto de enredar a alguien con el propósito de echarse unas risas a modo de diversión. Pero detrás de este vocablo hay un curioso origen etimológico que nada tiene que ver con el significado que le damos hoy en día. La palabra broma proviene del nombre de un molusco marino invasor que se adhería en la base de los barcos antiguos que estaban hechos de madera e iba carcomiéndolos lentamente. Así pues, en la antigüedad, este hecho apesadumbraba a los marinos y propietarios de las embarcaciones afectadas, por lo que lo consideraban algo muy pesado que les había ocurrido. Con el tiempo se aplicó el término broma para cualquier acto de abrumarse al afectado, llegando hasta nuestros días tal y como conocemos la definición de la palabra broma. Frase con que metafóricamente se da a entender no solo que es pesado y molesto en su trato, sino en cualquier cosa que excede notablemente de lo que le corresponde. Es entonces como broma no se emplea solo como algo cómico, sino para lo que hoy en día llamamos una broma pesada. Que lo sepa Edmundo trajo para ti bonito palabra, broma. Pues ya ven, ¿quién iba a decir que en su origen la broma era un animalito, un molusco? Muy latoso, porque me imagino yo que para los marineros ha de haber sido muy molesto eso que de pronto llegara una colonia de bromas a comerse la madera de los barcos. Y eso implicaba pues ponerse a remendar el barco. Y que por cierto, la palabra broma viene también del griego. Fíjense que esta palabra en griego significaba atragantarse, alimentar, comer con avidez. Entonces yo imagino que eso fue lo que propició que ellos así le llamaran a estos animalitos, a estos moluscos, porque así comían. Al rato ya en poco tiempo dejaban todo carcomido el barco, como ser la polilla del mar. Y de ahí quedó que entonces broma fuera algo molesto, algo que no cae muy bien. Entonces es una metáfora de cuando eres muy bromista te comparan con esos moluscos que se comían la madera de los barcos. No deja de ser interesante. Bueno, pues, ¿saben qué?
es la última oportunidad para participar en el juego de palabras, para verlo, descifrarlo. Recuerden, si no tienen todas las 4 palabras, pues manden las que tengan. 2020-8865 con su prefijo, o si no, a los teléfonos que están apareciendo ahí en pantalla. Mira, ahí está más completo ya con los prefijos como debe ser, o al WhatsApp que tenemos para ustedes. Póngase listo, anímese y participe. A ver quién se lleva este Abundio, el del potrero. Don Abundio, el del potrero. Adelante con el juego de palabras por última vez. Pues muy amables por sus llamadas, sus mensajes. Pues aquí estoy muy entretenido y pues muy contento de que participen, porque pues eso nos motiva, ¿verdad? Nos motiva a seguir con esto. Y pues miren, el libro ya está listo para que alguno de ustedes se lo lleve. Vamos a esperar que todavía en estos minutos algunos de ustedes puedan participar. Ahí está Don Abundio, el del potrero de Catón. Textos breves, pero muy, muy bonitos, que nos hacen pensar, y aparte los saboreamos por el lenguaje poético con el que escribe don Armando Fuentes Aguirre, al que le mando un saludo afectuoso, también amante de las palabras. Y a propósito de palabras, las hay de todo tipo, y hay unas extravagantes, poco conocidas, que están en el diccionario, y que no está mal saberlas, porque de pronto pues nos puede servir para expresar algo que queremos y que no sabíamos cómo. Miren, por ejemplo, de esta naturaleza hay una palabra que yo no conocía y que ahora, hurgando en el diccionario, la encontré. La palabra es abuelazón. ¿La había usted oído? Abuelazón, sí, como de abuelo, abuelazón. Bueno, fíjense, esta palabra usted la encuentra en el diccionario, ahí tenemos la definición. Dice abuelazón, empieza con A, es la condición anímica de los abuelos que muestran de forma exagerada el cariño por sus nietos o por su nieto. Bueno, yo creo que esa es la mayoría de los abuelos, ¿no? Que nos derretimos cuando llegan los nietos y entonces se dice que tenemos una abuelazón. Ahora fíjense, aquí como comentario, nada más decir que esta palabra se desarrolló en Panamá y de ahí poco a poco se ha ido extendiendo a otras regiones de Hispanoamérica. A lo mejor al rato ya nos llega por aquí. Hay otra, la que sigue, es la palabra picajoso. ¿Había oído usted la palabra picajoso? Pues miren, eso es lo que significa. Picajoso es aquel que fácilmente se pica o da por ofendido, o sea, el que no aguanta nada. Ahora le podemos decir así, a alguien que se enoja luego y ay, no seas picajoso, hombre. Y ahí está en el diccionario. O sea que también puede ser muy útil para darle variedad a nuestro lenguaje. Picajoso. Bueno, vaya tomando nota para que después usted también las pueda usar. Vamos con una más. Esta está un poco difícil de pronunciar, pero bueno, ahí está. Propugnáculo. Propugnáculo. A esta no le auguro yo mucho éxito porque, pues, por la dificultad para pronunciarla, pero se refiere a aquello que se defiende a otra cosa, aunque no sea material, aquello que defiende a otra cosa, contra quienes intentan destruirla o menoscabarla. O sea, es ese defensor a ultranza que, con tal de que algo no se destruya, se emociona defendiendo aquello.
Y ya como una segunda acepción, pues así se le llama también a una fortaleza, un lugar amurallado para que defenderse o pelear contra el enemigo. Propugnáculo. Está un poquito más difícil de pronunciar, pero bueno, pues ahí la tiene usted. Cuando vea a una persona que luego se enciende para defender una causa, le puede decir, ay, tú eres un propugnáculo. Y miren, aquí nos están llegando ya las llamadas vía telefónica, muy amables, muchas gracias. Y creo que alcanzamos a ver otra, la palabra despachurrar. Esa no es tan rara, pero fíjense bien cómo está la cosa. El diccionario la define como, como muy similar a lo que nosotros decimos apachurrar. Dice aplastar algo despedazándolo, estrujándolo o apretándolo con fuerza. Voy a quedarme nada más en ese significado. Los otros son de significados secundarios. Porque aquí la curiosidad que yo veo es que en España el verbo original era despachurrar y acá en América, particularmente en México, nos gustó más decir apachurrar. Ahora ya las dos vienen en el diccionario, pero como original viene despachurrar. Así que bueno, pues es una variante también que se puede usar. Oye, no me despachurres. Entonces, bueno, pues son opciones. En fin, ya ven que las palabras son inagotables, siempre hay algo que aprender de ellas, siempre hay palabras que descubrir. Algunas ya no están vivas, ya desaparecieron, como esa de Balmoreada, pero todas no dejan de ser interesantes. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, creo que es tiempo de ver las respuestas del juego de palabras. Así que vamos a ver las respuestas, a ver qué tenemos. Adelante. Son 4 palabras y ahí van. De sale, miren, Elsa, sí. De aretes sale Teresa. De reclama sale Carmela y algunos hallaron también Marcela, cosa que me parece bastante bien. Y de etílica, pues sale Leticia. Entonces, bueno, pues esas son las respuestas. La mayoría de ustedes acertaron. Y sí, esa variante de Marcela yo no lo había visto y cae también, al igual que Carmela. Cualquiera de las dos vale. El asunto es divertirse. Y bueno, pues ahora vamos a ver el punto déjenme ver cómo andamos de tiempo. Yo creo que sí nos da tiempo de agradecerles así rápidamente a José Luis Olmos, a Socorro Cantú, a Raimundo Salinas, a José Juan Martínez, a Rosaelia Oliva, a Ricardo Hernández, a Rebeca Aldape, a Carlos Alberto Puente, ¿sí? Leticia Gámez, a propósito de Leticias, Patricia Buentello, María, a quien le agradezco, Patricia, el folletito que mandó de palabras africanas, que ya lo tengo por ahí, ya se lo había agradecido ya la semana pasada, pero lo vuelvo a hacer. María Guadalupe Rubio, Alfonso Banda, Alicia Sánchez, mira qué padre, buena participación, Irma Rangel, María Cristina García, Ramiro Villarreal, Alma Rosa Jiménez, María Guadalupe Lara, Guillermo Rocha, María del Refugio Chávez, Abigail González, Esther Segovia, Marta Flores, saludos, Victoria Martínez, y por acá tengo más, los que se comunicaron vía WhatsApp, a María del Carmen Fernández, Carlos Puente, Esther Cantú, Antonio Castillo, Jorge Torres, Mario Alberto Sánchez Ávila, Ignacio Arámbula, Luz María Garza, Juan Guerrero, Víctor Hugo Martínez, Isabel Chapa, Andrea Guerrero, a todos muchas gracias, Manuel Zavala, Anabel Rodríguez, Ovidio Molina, saludos. Y bueno, pues entre todos estos vamos a ver quién se va a llevar a Don Abundio, el del potrero. Muy, muy padre el libro, así que el que se lo saque no lo vaya a dejar ir, hay que venir por él. Bueno, pues aquí, como no hay quien me asista con esto ahorita, yo voy a hacerle aquí el de la manito santa. Los pongo ahí, volteo hacia otro lado, girando 180 grados la cabeza, y saco una papeleta. Aquí está quien se va a llevar a Don Abundio.
Carlos Alberto Puente Oliva, de Valle Verde. Pues Carlos Alberto, no dejes de venir por tu libro Honorarios de Oficina a Canal 28, aquí en el primer piso en recepción. Pregunta por él y pues aquí voy a dejar ya tu papeleta y que lo disfrutes, vas a ver que sí. Y compártelo porque por los libros hay que leerlos. Y las últimas llamadas, pues que ya no pude registrar, pues ahí discúlpenme, es que ya en los últimos minutos, ya como no alcanzo ya a anotar, pues ahí se las debo para la siguiente. Pero por otro lado también tenemos, fíjense, hace rato, aprovechando que nos va a quedar un par de minutitos, les decía yo que de la palabra capuchino, que ya vimos que el origen viene de capucha, porque los monjes medievales, sus capuchas eran así, usaban ese color café, y por eso de ahí tomó el nombre, el café capuchino, que más o menos le daba el tono. Pero se presta para comentar que la palabra capuchino tiene como antecedente capucha, pero capucha a su vez viene de una palabra latina que es caput. Algunos de ustedes tal vez ya lo sepan, pero caput significaba en latín cabeza, caput. Y de ahí se generaron muchas palabras muy interesantes, fíjense, porque cómo las palabras nos hablan de la idea que hay de la cabeza desde la antigüedad. La cabeza es importante porque aquí está donde vemos, donde oímos, donde pensamos, es principal, es importante. Entonces de esa metáfora de ser principal nacen palabras como capitán, el cap, fíjense, ahí está el cap, de caput, cap. Capitán es la cabeza de un grupo de militares. La palabra capital, la cabeza de la ciudad capital es la parte importante, la ciudad cabeza de un país, la capital. Como también puede serlo el capital en cuestión monetaria, es la parte importante de los bienes, mi capital. Y si le seguimos, podemos hallar, por ejemplo, la palabra capo, el capo de una organización delictuosa, es el importante. Y si le seguimos, en los ranchos, ¿cómo se llama el que anda ahí al frente del grupo de vaqueros o de peones? Caporal, ahí está el cap. O sea, lo estoy invitando a descubrir esa huella genética de 3 letras, cap, caporal, caput, bueno, cabeza. Pero también es interesante que la cabeza es un extremo de nosotros, o sea, los pies, la cabeza. Por eso a veces las cosas las hacemos de pies a cabeza, los extremos. Y entonces, de ese concepto de que es extremo, vienen expresiones como llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el cabo es un extremo de alguna cosa. Por eso expresiones como cuando haces algo de cabo a rabo, refiriéndose a un animal, a un caballo, una res, de cabo, cabeza, a rabo. Y por eso cuando llevas algo al cabo o a cabo, lo llevas hasta el extremo, hasta la cabeza. Y entonces de ahí nace nuestro verbo acabar. Cuando dices, ya acabé la tarea, fíjate bien lo que estás diciendo, ya lo llevaste hasta la cabeza, es decir, lo llevaste hasta el extremo. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el cap ya se suavizó la P y así hizo B. Por eso no decimos capeza, decimos cabeza, porque esa P a veces se suaviza. Ya es extremo, cabeza, cabo. Y también, digamos, hay otras palabras que nacen por cosas que nos ponemos para cubrir la cabeza. ¿Qué les parece? Capucha. Bueno, ya la dijimos, capucha. Pero también capa, fíjense, en origen la capa era, también cubría la cabeza. Ya después, pues ya no, te le echabas atrás, pero se le quedó el nombre de capa. Y entonces, de ahí nace también el verbo escapar, porque cuando andabas en una multitud y de pronto había problemas, que andaban ahí los soldados del rey pescando, tratando de llevar prisioneros a los disidentes, pues una forma de escabullirte era con la capa taparte, y entonces el cubrirte con la capa te permitía escapar, salir con la capa tapándote, que no te reconocieran. De ahí viene el verbo escapar. Y si nos vamos más allá, para que vean lo extenso que es esta palabra, ¿qué les parece la palabra capilla? ¿Qué es una capilla? Una iglesia chiquita. ¿Por qué se llama capilla?
Pues porque resulta que había un santo San Martín de Tours, que tenía una capa al estilo romano corta, una capita, que cuando se hace santo y muere, esa capita, vamos a decir esa capilla, sus seguidores la rescatan y la hacen como una reliquia y le hacen una iglesita para venerarla, y a esa iglesita se le quedó el nombre de capilla. Y de ahí en adelante a todas las iglesitas chiquitas las llamaron capillas, lugar para venerar la capilla. En fin, hay mucho que decir, pero por hoy ya se acabó. Yo les agradezco mucho que compartan estos momentos, estas historias, y ya sabe, el próximo martes tenga lista la mesa, porque aquí vamos a tener listas las palabras. Hasta la próxima.